Su etimología deriva del griego y significa cortar o cortar a través de. Eso se relaciona mucho con lo que es la disección. Disección que puede ser desde preparados cadavéricos con distintos sistemas de conservación anatómicos o hasta actualmente con lo que es la disección virtual. Cuando nosotros estudiamos la anatomía, podemos decir que la podemos ver sin utilizar ningún elemento que aumente, ningún sistema de aumento, por lo tanto va a ser una anatomía que se denomina anatomía macroscópica. Cuando utilizamos elementos que aumenten, sistemas de aumento, se va a denominar anatomía microscópica, también llamada histología. Existen otras especialidades de la anatomía en las cuales podemos hablar de lo que es la anatomía proyectiva, la anatomía del desarrollo, la anatomía de superficie y muchas más. Para poder expresar correctamente hablando de la anatomía, uno puede utilizar ciertas terminologías y sobre todo lo que es la posición anatómica. Es una posición que es convencional, en la cual es una posición de referencia donde uno puede localizar y describir las distintas estructuras. Como pueden ver en la imagen, la posición anatómica es aquella en la cual el individuo está erguido, mirando hacia el frente, con los ojos abiertos, mirando hacia el horizonte, donde la expresión del rostro debe ser neutra, la boca debe estar cerrada, la altura, como ustedes verán, entre el arco acá, que es infraorbitario, como podemos ver acá, y la altura del orificio auditivo externo está en un mismo plano. Las manos deben estar a los lados del cuerpo, con las palmas hacia adelante, los dedos de las manos juntos, con el dedo pulgar, más que el pulgar, la almohadilla que encontramos acá en la región palmar, ubicada hasta 90 grados enfrentando a los otros 4 dedos de la mano. Los miembros deben estar paralelos, con los dedos gordos o primer dedo del pie hacia adelante. Esa es la posición anatómica. Como habrán notado, hemos utilizado algunos términos que son de uso cotidiano y otros, algunos específicos. Por lo tanto, va a existir una terminología anatómica internacional en la cual las distintas asociaciones anatómicas mundiales se pusieron de acuerdo para llegar a un lenguaje que sea anatómico, preciso y mundialmente reconocido. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de usar esa terminología anatómica internacional. Eso nos va a permitir comprender distintas estructuras, distintos planos, distintas denominaciones. Cuando nosotros estudiamos el cuerpo, vamos a ver que este va a estar atravesado por distintos ejes, distintos planos que están en el espacio, que nos va a permitir poder relacionar los distintos órganos o estructuras anatómicas. Fundamentalmente, 2 planos que van a ser verticales y un plano que va a ser horizontal. En cuanto a los planos verticales, vamos a encontrar este que es el plano coronal. Coronal significa que es un plano por el cual va a pasar por esta sutura, que es la que se encuentra entre este hueso, que es el frontal, y estos dos que son los parietales. Esta sutura se llama coronal, por lo tanto, este plano vertical que va desde arriba hacia abajo, paralelo a la frente, se va a denominar entonces coronal. Eso va a hacer que una estructura sea anterior o posterior. Otro de los planos vertical va a ser el que se denomina sagital. Este plano sagital pasa por el medio o por el eje del cuerpo, denominándose así sagital medial. Cuando tenemos un plano sagital, vemos que la estructura va a estar dividida en 2 mitades. Una que mira hacia la parte interna o medial y las otras que van hacia la parte externa o lateral. Muchas veces encontramos otros planos que son paralelos a este plano sagital medial. Por lo tanto, como van a ser paralelos y van a estar a los lados de eso, se van a denominar parasagitales o paramedianos. Y el otro plano importante que tenemos es el plano horizontal o transversal. Esos planos hacen como rodajas en el cuerpo, son planos axiales que hacen
axial significa eje, que ese eje del cuerpo sea cortado en zonas transversales. Siempre nosotros vamos a ver que nombramos que es algo derecho o algo izquierdo. Cuando nosotros estudiamos anatomía, lo derecho y lo izquierdo va a depender del objeto en estudio, no de la mirada del observador. Por lo tanto, por más que yo esté de frente a un preparado anatómico, que este sea a mi izquierda, va a ser la derecha del preparado. Por lo tanto, esa es la vista derecha. Si nosotros vemos el cuerpo humano, dijimos que era un todo, pero tiene distintas partes. Las partes fundamentales van a ser lo que corresponde a la cabeza, lo que corresponde al tronco, lo que corresponde a los miembros superiores y miembros inferiores. Cada una de esas grandes porciones o partes, a su vez va a tener distintas regiones, como por ejemplo, ya nombramos hoy algunas, infraorbitarias, frontal, en el cuello, anteriores, posteriores. Cuando nosotros vemos el tronco vamos a ver que va a tener dos porciones fundamentales divididas por un músculo que separa esas dos cavidades, que son la torácica por arriba, la abdominopelviana por debajo, separados entonces por el músculo diafragma. Los miembro superior, va a tener distintas porciones. La que está en este lugar, que se denomina hombro. Entre el hombro y el codo vamos a tener lo que se llama brazo. Entre el codo y la muñeca tenemos el antebrazo, la muñeca y la mano. En el miembro inferior tenemos una región que está por debajo de lo que es abdomen, que es la región crural, donde va a comenzar la primera porción, que es el muslo, desde esta articulación de la cadera que tenemos acá hasta la rodilla. Esto se denomina entonces muslo. De la rodilla hacia el tobillo vamos a encontrar lo que es la pierna, y después desde el tobillo distalmente o hasta que termina el miembro inferior tenemos lo que es el pie. Para poder identificar las distintas estructuras vamos a utilizar términos de situación o de dirección que generalmente significan los opuestos. Por ejemplo, lo que está hacia arriba se va a denominar craneal, también se puede llamar superior o cefálico. En contraposición a eso, y si ustedes se acuerdan lo que teníamos ese plano que era el transversal, horizontal o axial, lo que está por debajo va a ser algo que está relacionado con la cola, por lo tanto va a ser caudal. También puede llamarse en algunas oportunidades podálico. Cuando nosotros tenemos algo hacia adelante, se va a denominar anterior o ventral, con relación al vientre. Lo que está por detrás va a ser posterior o, como está en relación con el dorso, se va a denominar dorsal. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en el miembro y queremos expresar algo que está cercano a la línea media o al tronco, vamos a decir que algo es proximal. Como decíamos siempre que generalmente uno no se maneja con los opuestos, si esto es proximal, lo que está en la punta de los dedos va a ser distal. Si nosotros seguimos con el miembro superior y recordamos lo que era la posición anatómica, con la mano de la palma hacia adelante, con los dedos juntos, vamos a ver que lo que está hacia la parte interna se va a llamar también, como mira hacia el eje medial, se va a llamar medial. Por lo tanto, decir que algo es interno o medial es lo mismo. Cuando estamos en el miembro superior y como estamos siguiendo este hueso que está en el antebrazo, que se llama cúbito, también podemos decir que esto es un borde cubital. Contrapuesto a esto, vemos lo que es externo. Si es externo también y está alejado con respecto a la línea media, entonces va a ser lateral.
Y como sigue al radio, también se lo puede denominar radial. Cuando vamos al miembro inferior, también vamos a ver que en la pierna tenemos dos huesos, uno interno, que es la tibia, por lo tanto el borde es interno, medial o tibial, y lo que es externo, que va a ser peroneal o peroné, porque sigue a ese hueso, o lateral o externo. Siempre recordando la posición anatómica, recordar que la palma de la mano es anterior y el dorso va a ser posterior, opuesto a lo que son los miembros inferiores, donde el pie, la región plantar es posterior y la del dorso va a ser anterior. También podemos agregar algunos otros términos, como decir luminal. Luminal se refiere a la luz, o sea, a la luz de una estructura o de un órgano, o apical cuando se refiere al vértice, contrapuesto a eso lo que es la base, que es basal. Siguiendo con las denominaciones anatómicas y referenciales, siempre recordemos que cuando contamos tanto los dedos de la mano como los dedos de los pies, vamos a tener que se empieza con el primer dedo, dedo pulgar o dedo gordo. Por lo tanto, siempre es el primer dedo, con la diferencia que cuando estamos en el miembro superior y en la mano, en la posición anatómica, el dedo pulgar va a ser externo o lateral. En cambio, cuando estamos en el miembro inferior, y si ustedes se miran los pies, el primer dedo, dedo mayor o dedo gordo, va a ser el que está en la parte interna o medial.